¿Cómo se identifica un falso profeta? Este capítulo que acabamos de considerar de Jeremías, el capítulo 23, habla de esos falsos profetas. ¿Cuál es la diferencia entre un falso profeta y un profeta verdadero? Son dos cosas opuestas. Falso profeta a la izquierda, ¿no? ¿Qué cosas está a la izquierda? Los cabritos. ¿Qué cosa está a la derecha? Las ovejas. Los cabritos, los pecadores. Las ovejas, los justos. ¿Qué diferencia hay entre esos profetas y estos profetas? Los profetas pecadores, los profetas cabritos y los profetas que son ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen entonces las que no son ovejas? No oyen la voz. ¿Qué es lo que dice acá que están profetizando los que no son profetas de Dios? ¿Qué profetizan? Profetizan que todo les va a salir bien, todo va a ir como las personas desean. Y dice una palabra que nosotros conocemos mucho, si yo hablare lisonjas, en breve mi hacedor me consumiría. Pero ¿qué es lo que profetizan los falsos profetas? Lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Decirle a las personas cosas lindas, lo que las personas desean. Todo ser humano, ¿cómo nace? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo está toda la humanidad? ¿Cómo está toda la humanidad por haber pecado? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona dice que es pecadora, no sabe lo que está diciendo. Al decir que es pecadora, está diciendo, estoy destituido de la gloria de Dios. Otra forma de decir pecador es decir, estoy destituido de la gloria de Dios. Si alguien quiere decir pecador, pero no con esa palabra, quiere usar un sinónimo de pecador, hay un sinónimo de pecador. En vez de decir pecador, puede decir, estoy destituido de la gloria de Dios. Eso significa ser pecador. Entonces, en vez de decir, soy pecador, todos somos pecadores, pues como dice Romanos 3:23, sí, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si vas a decir, todos somos pecadores, puedes decir, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No es falso, esa afirmación es verdadera. Para que alguien reciba la salvación, hago una pregunta, para que alguien reciba la salvación, ¿qué necesita esa persona para poder ser salva? Para poder ser salva, no cualquiera puede alcanzar la salvación, no cualquiera puede recibir la salvación. Para que una persona reciba la salvación, ¿qué necesita? ¿Qué necesita esa persona? Pregunta, iniciamos el día de hoy con una pregunta. ¿Qué es necesario para que una persona reciba la salvación? Ser pecador. Ser pecador. Jesús, ¿por quién vino? Jesús dijo que Él no había venido por justos, sino por pecadores. ¿De qué tipo de justos está hablando? Cualquier persona que dice que es pecadora, pero que a veces ha sido justificada. Una persona que dice, muchas religiones en esta época, debido a que en este perfil nosotros mostramos los versículos que dicen que ya fuimos justificados, que ya somos justos. Debido a que mostramos esos versículos, muchas personas están empezando a fusionar, están tomando de nosotros algo que parece que les sirve. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, todos somos pecadores, pero también fuimos justificados. Si ha sido justificado, significa que es justo. El que ha sido justificado es justo. Entonces, ¿puede decir, todos somos pecadores y todos somos justos? No, eso sería decir, somos cabritos. Decir que es pecador es decir que es cabrito. Decir que es pecador es decir que está destituido de la gloria de Dios. No se puede decir, soy cabrito y a la vez soy oveja. Eso es decir, soy pecador y a la vez soy justo. Cuando una persona dice, soy pecador, pero he sido justificado. Si ha sido justificado, es justo. El que ha sido justificado es justo. El que ha sido santificado es santo. El cabrito es el que todavía es pecador. Pero no sé si se dan cuenta, si ustedes miran las enseñanzas que últimamente se están repartiendo en muchas que no son iglesias, entre comillas iglesias, están diciendo así, son pecadores pero son justos. Realmente no usan la palabra son justos, sino dicen somos justificados.
¿Cómo dicen las iglesias, entre comillas? Están diciendo, soy pecador y a la vez están diciendo, soy justo. Pero, como les decía, no usan la palabra justo, sino dicen, soy justificado. Al decir que son justificados, están diciendo que son justos, pero a la vez están diciendo que son pecadores. ¿Eso puede ser posible? No, eso no es posible. Pero entonces ya se están acercando, por lo menos se están acercando, ya están queriendo mezclar. Aclaro, Dios no permite las mezclas, Dios no comparte su gloria con nadie. Precisamente me preguntaron por un predicador que es muy famoso, bueno, realmente no es uno, hay varios que son famosos, pero en especial uno, no voy a dar el nombre, uno que él ciertamente tiene celo de Dios, un celo de Dios, o tuvo un celo de Dios muy fuerte en su ministerio, entre comillas, sin haber recibido la salvación. Antes de recibir la salvación, debido al libro que estaba haciendo un libro, ya les he contado por qué llegué a hacer ese libro, el primer libro cristiano, entre comillas. Yo no era cristiano, delante de Dios no. No sé si se dieron cuenta, pero creo que es el versículo 9 que tiene esa frase. Vamos a mirar, delante de Dios. Versículo 9. Sí. Dice, miren lo que dice el versículo 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová. Esa expresión, también había personas que me habían dicho, yo nunca había escuchado eso de que delante de Dios. ¿Cómo así que delante de Dios? La expresión delante de Dios significa o es delante de los hombres, a la izquierda, delante de los hombres, o es delante de Dios. Delante de Dios, el justo, delante de los hombres, pecador. No hay mezcla. Pero entonces, este predicador muy famoso, él, delante de Dios, no era pastor. Ya saben de dónde sale esa expresión, ¿no? Aquí lo vimos en el versículo 9 de Jeremías 23. Aparece en muchas partes de la Biblia, delante de Dios, delante de Jehová. Aparece muchas veces, delante de mí. Pueden hacer esa búsqueda y verán que encontrarán muchos versículos. Entonces, este predicador, a mi punto de vista, en ese momento que yo no era salvo, pues mi punto de vista era igual al de toda la humanidad. Yo que veía las buenas intenciones. Entonces, ¿qué veía en los predicadores? En este predicador que encontré, haciendo ese libro. Yo no era cristiano. Antes de recibir la salvación, pues yo no era cristiano. Pero estaba haciendo ese libro. Y todos los días yo digitaba, así haciendo ese libro. Pero yo no era cristiano. La mayoría de la literatura que uno consigue en las que se conocen como librerías cristianas no tiene nada que ver con Cristo. Delante de Dios no son libros cristianos. Delante de los hombres son libros cristianos. ¿Quiénes los llaman libros cristianos? Personas que no tienen el Espíritu de Dios. Personas que no tienen relación con Dios. Personas que no han recibido la salvación. Y bueno, en esa época, cuando yo hice ese libro, supuestamente cristiano, que no era, porque yo mismo no lo era, ahí me surgieron preguntas. Noté que algo me hacía falta. En ese momento Dios inquietó mi corazón, algo me hace falta. Y con esa inquietud en el corazón, entonces empecé a buscar en YouTube. Porque yo no buscaba en YouTube sobre pastores, sobre predicaciones, no buscaba, porque yo tenía la que yo llamaba mi iglesia. Una donde no recibí la salvación, la sexta. Yo recibí la salvación en la séptima. Pero antes de recibir la salvación asistí a 6. Y en esas 6, yo estaba en la sexta. Y en esa sexta, yo no necesitaba mirar predicaciones por internet o por YouTube, porque al fin y al cabo ya tenía lo que yo llamaba mi iglesia. Que no era iglesia. Delante de Dios no era iglesia. Una expresión que ustedes van a escuchar mucho, y creo que se darán cuenta, es delante de los hombres o delante de Dios. ¿Es iglesia delante de los hombres o es iglesia delante de Dios? Las personas tienen su creencia de fe delante de los hombres o delante de Dios. Es inevitable hacer esa diferenciación, la pezuña hendida. El que no tiene pezuña hendida va a llamar a un justo, lo va a llamar impío. ¿Qué dice Proverbios 17? Proverbios 17:15. Miremos rápidamente Proverbios 17:15. Proverbios
Salmos, Proverbios. Proverbios 17:15. Dice, hay dos cosas que son abominables para Dios. Dice el versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Delante de los ojos de Dios, ¿qué es el que justifica al impío y el que condena al justo? Precisamente hoy me enviaron un video de una persona que me condena. Hoy, esa persona en ese video me condena. Dice que yo soy hereje, que yo no conozco el evangelio, que yo... Dice, pero pues, ni me atrevo a repetir las palabras que usa, pero tiene una capacidad de maldecir impresionante. Entonces, varios hermanos, 5 hermanos en especial, 5 hermanos me enviaron ese video. Miren lo que están diciendo de usted. Así me dijeron. Miren lo que están diciendo de nuestro perfil. Me gustó mucho el hermano que se expresó así. Miren lo que están diciendo de nuestro perfil. Entonces, a este versículo que dice, el que acabamos de leer, Proverbios 17:15, hay dos cosas que son abominables para Dios. El que justifica al impío y el que condena al justo. Ahora, en esas 6 que no eran iglesias que yo estuve, en esas 6, ¿qué característica tenían? Ellos cómo veían a las personas para decir que eran hijas o no hijas de Dios, porque asistían a sus congregaciones, porque estaban de acuerdo con ellos. El patrón que usaban, bueno, parece que era la Biblia, porque toda denominación usa la Biblia, toda denominación, toda religión usa la Biblia, y para sustentar su doctrina, inevitablemente usa versículos de la Biblia. Entonces, en esas 6, que no eran iglesias delante de Dios, cada una me mostraba a sí misma como si fuera la verdadera, como si tuvieran la razón, como si fueran la única. Entonces, ¿qué hacían en estas? ¿Cómo trataban a sus miembros? Los trataban como si fueran ya justificados, como si fueran hijos de Dios. Decir hijo de Dios es decir justo. Así, pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué cosa es abominable para Dios? El que justifica al impío. Ciertamente, dice la palabra, del espiritual. El espiritual, la persona que ha recibido la justicia de Dios. El que es justo, ese es el espiritual. Y dice la Biblia que el justo o el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, las personas que nos están queriendo maldecir no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Porque están llamando a un justo, como están diciendo, impío. Para Dios es abominable el que justifica al impío y el que condena al justo. Entonces hoy una persona hizo un video, y mire la fecha, y sí, es de hoy. Esa persona hizo ese video condenándome. Me está condenando esa persona en su mente. O sea, realmente no me puede condenar. Romanos 8:1, no me puede condenar. Pero esa persona... la forma como se expresa con ese odio, si ustedes quieren ver un cúmulo de cómo maldecir, un curso de cómo maldecir, miren ese video. Creo que mañana le vamos a dar respuesta. Pues no maldiciendo, no nos llamó Dios a maldecir. Ciertamente, cuando hablamos en general del príncipe de la potestad del aire, podemos decir, pastores están engañando, pero no estamos señalando personas. Estamos hablando lo que dice precisamente Jeremías 23, pastores falsos. Entonces estamos hablando en general sin señalar a alguien en especial, por nombre, no. ¿Quién señala? No sé si ustedes se acuerdan, en el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Había muchas personas que la estaban señalando. Muchas personas que cómo la veían, una sucia pecadora. Jesús, ¿qué demostró? El que esté libre de pecado tira la primera piedra. Jesús vino ¿por quién? Por los pecadores. La pregunta que hicimos inicial, para que una persona reciba la salvación, ¿qué necesita? Necesita ser pecador. Solamente un pecador puede ser justificado. ¿Quiénes no pueden ser justificados? Los que creen ser justos, pero todavía son pecadores. Precisamente, la persona que estaba maldiciendo de este canal, de este perfil, de la doctrina, de la justificación, de haber sido justos, quien estaba así maldiciendo, esa persona decía que él es pecado. Así dijo,
Yo soy, ¿cómo voy a decir que no soy pecador? Soy, claro que soy. Y usaba algunos versículos. Los versículos que sabemos, primera de Juan 1:8, 1:10, o sea, los versículos que ya sabemos. Vamos a tener que contestar. Mejor ya, dejémoslo quietico por hoy. Y vamos a hacer un video para darle respuesta a este caballero que está hablando de esa manera. Pero vamos a tratar de dar respuesta sin maldecir. Pensando muy bien, dice la palabra, sea vuestra respuesta con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No nos llamó Dios a maldecir, sino a bendecir. Entonces, bueno, ya cerrando ese paréntesis de precisamente pastores falsos o no falsos que hemos hablado el día de hoy, este pastor que les conté, yo empecé a mirarlo. Un pastor que encontré por internet, debido a que me hacía falta, haciendo mi libro, mi primer libro cristiano, sin ser cristiano yo todavía, era cristiano delante de los hombres, pero no delante de Dios. Jeremías 23:9, no delante de Dios, pero sí delante de los hombres. Así como los pastores, que eran pastores delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y ciertamente era honrado como pastor, porque había estudiado teología, pero yo no era delante de Dios, no tenía nada de pastor. Delante de los hombres sí, porque me había graduado con honores, con las mejores notas. En el mundo esa era como mi característica académicamente. No tanto en otras áreas, pero sí en el área académica era como lo que más se destacaba. Pero recibiendo la salvación, pude ver que esa persona que yo empecé a mirar, ese pastor que les digo que empecé a mirar por internet, él decía cosas que se acercaban, que tenían un celo genuino. Por ejemplo, a través de ese líder, de ese pastor, supe que la oración de fe era una herejía, porque hay un video muy famoso de él, que nosotros precisamente cogimos una parte del video de él y la subimos para sus seguidores, para los seguidores de él, de este pastor, y él dice, la oración de fe es una herejía. Entonces nosotros habíamos subido un video previo de él, donde dijimos que de él aprendimos que la oración de fe es una herejía, pero con él no recibimos la salvación. Y cuando recibí la salvación, después miré el material de él y supe que es que él no era salvo. Entonces, él transmitió celo de Dios. Y en la Biblia dice que el que no es conmigo, el que no es en contra mía, es conmigo. El que no es conmigo, es en contra mía. Entonces, no hay nadie, dijo Jesús así, más exactamente, no hay nadie que haga milagros en mi nombre que después hable mal de mí. Nuestro Señor Jesucristo ni siquiera a esos falsos profetas está condenando, no está condenando, no nos llamó Dios a condenar. Entonces no se lo prohibáis, sí, así dice. Entonces este señor que yo estaba siguiendo, empecé a seguirlo, y le creé un canal de YouTube y le subía videos de él, pero él no era salvo, pero yo tampoco en esas era salvo. Entonces con él empecé como a darme cuenta de cosas que estaban mal. A través de él no recibí la salvación, pero Dios ciertamente lo usó. Dios ciertamente lo usó para que me diera cuenta que por lo menos donde estaba, en esa sexta iglesia que estaba, habían muchos errores doctrinales, bíblicamente. Entonces Dios estaba preparando mi corazón, incluso, mira, estaba usando a una persona que no era salva. No sé si en ese momento ya alcanzaría la salvación. Sé que él escuchó el Evangelio en el 2018. En el 2018, en un evento que hicimos para líderes y pastores, él escuchó. Lo hicimos en Estados Unidos y él escuchó allá el Evangelio. Pero ¿sabe qué hizo él con el Evangelio? Hizo algo que no debió haber hecho. Algo que Dios no permite. Él tenía todo su ministerio. En su ministerio, él tenía mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Él había estado en la selva, él había compartido, él había llevado Biblias, había hecho muchas cosas. Pero él, habiendo hecho tantas cosas, cuando escuchó el Evangelio, no hizo como el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, él también había llevado una vida de mucho sacrificio, de muchas cosas lindas, bonitas, delante de los hombres. Muchas cosas que tienen apariencia de piedad delante de los hombres. Pero el apóstol Pablo dijo que todo eso que era. Cuando él recibió la salvación, ¿cómo vio todo su pasado? Él vio todo su pasado como basura. Él vio algo de rescatar en su pasado. Él no vio nada. No había, cuando recibió la salvación, no vio nada de rescatar dentro de su ministerio pasado.
O sea, cuando él era Saulo, él era el famoso Saulo. Entonces, antes de ser apóstol Pablo, recibiendo la salvación fue el apóstol Pablo. Pero antes, cuando era Saulo, era una persona delante de los hombres, intachable. Delante de los hombres, cumplidor de la ley. Realmente era mentira, pero ante los ojos de los hombres se veía así, instruido a los pies de Gamaliel. ¡Wow! Pero el apóstol Pablo, siendo salvo, ya siendo apóstol Pablo, ya no Saulo, sino siendo apóstol Pablo, él nombra todo su ministerio. Los reyes, ¡wow! Usted estudió con Gamaliel. ¡Wow! Los reyes se impactaban con todo lo que decía el apóstol Pablo. Pero al apóstol Pablo, ¿cómo decía? Sí, yo hice esto, yo así, nombraba toda su hoja de vida, que le abría la puerta delante de los pastores. Pero él decía algo, todo eso es basura. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este pastor que les digo que empecé a escuchar a través de él los errores que había en el cristianismo moderno, pero que no son bíblicos, que son antibíblicos? Entonces, escuché mucho los errores, pero no escuché a través de él la salvación, no la pude recibir. Pero ese pastor, cuando él escuchó el evangelio en el 2018, ¿qué hizo él? Cogió el evangelio, lo que estaba escuchando, lo cogió y lo mezcló con su ministerio. El ministerio que había llevado toda su vida hasta el momento que escuchó el evangelio, ese ministerio era verdadero o falso. Falso. Tenía mucho celo, sí, tenía celo. Igual que el ministerio de Saulo, tenía mucho celo de Dios, pero era falso. Pero él, escuchando el evangelio, no lo recibió. Si lo hubiera recibido, ¿qué hubiera hecho con su ministerio? Todo eso es basura. Todo el pasado, de ahí para allá, todo era basura. Pero no hizo eso, sino cogió los versículos de la gracia y los mezcló. Lamentablemente hizo eso. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede permitir que una persona que haga eso reciba la salvación. Por eso subimos un video acá a YouTube. Subimos un video donde parece que él explica el evangelio. Pero cuando él explica así como el evangelio, salgo, ahí aparezco en el video y digo, curiosamente uno le pregunta a todos sus miembros, les pregunta si son pecadores, y todos los miembros del ministerio de él dicen que son pecadores. Así dicen, pero curiosamente se acerca mucho lo que está diciendo. Hay personas que me han dicho, ¡ay, él parece que es salvo! Así me han dicho, parece que es salvo. Pero si uno escucha en detalle, niega. Al final, vuelve a las obras. ¿Por qué no ha podido recibir? Porque mezcló. No tuvo el corazón del apóstol Pablo. Recibiendo la salvación, todo lo tengo por basura. Pero no, él, escuchando el evangelio, solamente lo copió y trató de implementarlo en su ministerio. Eso es una abominación. ¿Qué cosa es abominable para Dios? Leímos hoy, el que justifica al impío, el que condena al justo. Los falsos profetas, ¿qué característica tienen? Tienen, sobre todo, se reconocen porque le dicen a las personas lo que las personas desean oír. Las personas desean oír que todo les va a ir bien si a cambio tienen algún comportamiento. Eso se llama obras. Entonces, si te va a ir bien si tú te portas así. Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Muy cerca de la verdad, sin ser la verdad. ¿Qué dice? Ya para finalizar, no podemos dejar de leer el versículo 22. Ahí está lo contrario. Vamos a leer. El versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren lo que está diciendo acá. Esto es muy importante. Primero que todo, ¿cómo llama el misterio de Dios? El misterio de la salvación, el misterio del evangelio, el misterio de la iglesia. ¿Cómo lo llama? Secreto. Aquí aparece una palabra que hay personas que me dicen, la Biblia no está como un secreto, no, la Biblia es clara. Así me dicen. No conocen el evangelio, pero dicen que la Biblia es clara. ¿Qué dice el versículo 22? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Si ellos hubieran estado ¿en qué? En mi secreto. ¿A qué se refiere? Conocer la óptica de Dios. ¿Cómo es que Dios ve? Todo el mundo destituido de la gloria de Dios.
Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Qué es lo que tenían que hacerle oír al pueblo? Que estaban bien, que Dios está con ellos y todo lo que hagan les va a salir bien. Tenían que primero hacerles ver, ustedes van a ser destruidos. Ustedes únicamente les espera la destrucción. Ninguna otra cosa, solamente la destrucción. Eso es lo que debían oír. Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Noten la diferencia entre un falso profeta y un profeta verdadero. Bueno, tenemos que leer un versículo más. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer Lucas 16:16. Vamos a leer Lucas 16:16. Lucas 16:16. Es inevitable tener que leer ese versículo por lo que estamos hablando en este momento. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Ya, ahí, eso quería. La ley y los profetas eran hasta ¿quién? Hasta Juan. No se les olvide, la cita es muy fácil, ¿no? Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Toda profecía, dice el apóstol Pedro, no hay profecía, la profecía no es de interpretación privada. Entonces, si no es de interpretación privada, entonces la profecía, ¿qué es? Toda la profecía apunta a lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Un falso profeta que anuncia a las personas que les va bien en sus caminos. En el camino que están llevando les va a ir bien, lisonjas. Pero un verdadero profeta que tiene que anunciar, ¿usted no sabe qué significa ser pecador? Ser pecador significa estar destituido de la gloria de Dios. O sea, cuando usted me dijo que usted era pecador, usted me está diciendo que usted va camino al infierno. ¿No se da cuenta lo que con su boca está confesando al decir que usted es pecador? Está diciendo que usted es hijo del diablo, que está destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que anunciar un verdadero profeta. ¿Por qué dice aquí que la ley y los profetas eran hasta Juan? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él dio cumplimiento a la ley. Él no vino para abrogar la ley o los profetas, no. Él vino para cumplir. Entonces, debido a que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, la profecía, toda la profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, ya, ¿para qué más profeta? Entonces, si en ese momento podemos hablar de que alguien profetiza, ¿qué va a hablar? Lo que ya pasó. Un profeta que tiene que hablar. Nuestro Señor Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo. A eso vino. Lo dejó la persona que dice, sí, Jesús vino a quitar el pecado del mundo, pero somos pecadores. Esa persona no se da cuenta de lo que está diciendo. Dice que sí lo quitó, pero que no lo quitó. Dice que es oveja, pero que es cabrito. Dice que es justo, pero dice que es pecado. Y no dice que es justo, dice, he sido justificado. Es lo mismo que decir que es justo. Dice que es justo, pero que es pecador. No se dan cuenta. No han tenido ojos para ver, oídos para oír. Vamos a orar por el corazón de las personas que no han recibido la salvación y que nos agreden. Hoy me escribió uno de los hermanos que antes agredía y me escribió diciendo, qué pena, si yo dije a usted, así yo le dije, así en un comentario, así. Era una de las personas, fue un Saulo, fue un Saulo que nos agredía, pero recibió la salvación, ahora está con nosotros. Y va a hacer unos videos, ustedes se van a dar cuenta de los videos que va a hacer anunciando el Evangelio. Así como fue en contra, ahora cuando recibió, el corazón, el agradecimiento que tiene en el corazón, muy grande. Antes de orar, llegamos a orar, pero pan blanco, gracias, gracias, el hermano, gracias, acabo de leer pan blanco. Resulta que en alguna ocasión, creo que fue hace como una semana, más o menos, hace como una semana, o más, o 2 semanas, algo así, hace poco, hace unos 15 días, 10 días, 7 días, estábamos hablando de los 3 canastillos que hay sobre la cabeza del panadero, ¿sí se acuerdan? Génesis 40. Entonces, yo les dije que los 2 canastillos de abajo tenían pan blanco. Ciertamente, lo que dice la palabra es que esos canastillos eran canastillos blancos. Así, vamos a leer exactamente. Ya nos tocó extendernos un poquito por esa aclaración que tenemos que hacer. Génesis, aquí hemos dicho varias veces que si aquí cometemos un error, públicamente tenemos que aclarar, tenemos que hacer la aclaración
y reconocer, me equivoqué. Entonces me equivoqué diciendo pan blanco, porque no dice así, no dice pan blanco. Vamos a leer cómo dice exactamente. Es más, ¿yo por qué dije pan blanco? Porque yo escuché a otra persona, no voy a dar el nombre, escuché a un salvo, a un justo, nombrando canastillos de pan blanco. Entonces yo escuché esa predicación y bueno, ciertamente ese justo lo ha dicho varias veces. Entonces yo repetí lo que escuché de otra persona. Pero aquí algo que enfatizamos es, no repitan lo que yo estoy diciendo. O sea, no hagan eso. Repitan lo que está en la palabra. ¿Sí? O sea, traten de no hablar como solamente porque me oyen decir, bueno, lo que estoy diciendo es conforme a la palabra, pero puedo cometer errores, que fue lo que hice y lo que vamos a enmendar en ese momento. Dice el versículo 16 de Génesis 40. Génesis 40, 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Miren lo que dice. Yo soñé que veía, que tenía que. Yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Así dice, ¿no? Yo soñé que veía. Yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Él se vio. Él dice, él vio, ¿qué es lo que veía? Que tenía 3 canastillos blancos sobre la cabeza. ¿Cómo hace uno para ver los canastillos? ¿Cómo hace uno para ver que tenía 3? Él se estaba viendo. En el sueño él se veía con 3 canastillos. Pero aquí no dice de pan blanco, dice 3 canastillos blancos. Entonces, el hermano que tal vez compartió, salvo un justo, que predicando dijo que los 2 de abajo eran canastillos de pan blanco, muy probablemente ese hermano lo escuchó de otra persona y tal vez de otra persona, o tal vez en lo que él escuchó, tal vez interpretó así, pero él empezó a transmitir de esa manera. Y siendo hermano, estoy hablando de un justo, de un salvo, pero él habló de esa manera. Y como habló de esa manera, y como para mí es un hermano de que Dios lo usa mucho, o sea, es un hermano que respeto mucho, admiro mucho, entonces yo no cuestioné, simplemente he repetido, y llevo bastante tiempo repitiendo, cuando hablo de Génesis 40, 3 canastillos, los 2 de abajo de pan blanco, pero no, aquí no dice que eran de pan blanco, aquí dice los 3, no dice que los 2 y el otro manjares, no, el de arriba dice que tiene manjares, pero dice que los 3 son canastillos blancos, así dice, ¿no? Leámoslo nuevamente, dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. No está diciendo que los 2 primeros eran de pan blanco y que el de arriba era de manjares, no, está diciendo que veía 3 canastillos blancos. Des en cuenta, porque es muy importante, gracias, el hermano Leonel fue el que me hizo esa corrección, gracias a Dios el hermano Leonel me hizo esa corrección por WhatsApp, porque él me dijo que de dónde decía los 3 canastillos de pan blanco, entonces él mismo me mandó este versículo y cuando leí, entonces me puse a leer en otra parte, no dice pan blanco, dice 3 canastillos blancos. Algo que tenemos que enfatizar acá constantemente es, no me crean a mí, no crean en sus pastores, no crean en ustedes mismos. ¿Por qué nombramos esos 3? Esos 3 engloban a todo el mundo, o sea, no crean en nadie. No crean en ningún ser humano, por más que se vista lindo, que use corbata, que todo el mundo lo admire, que todo el mundo le aplauda. No miren así. El punto de vista que les enfatizo que tengan es, guíense por lo que está escrito acá. Guíense 100% por la palabra de Dios. Nunca, nunca repitan lo que dijo otro hombre sin que ustedes hayan verificado en la Biblia. Ciertamente ustedes pueden transmitir lo que yo les estoy transmitiendo, pero desde la Biblia. Ustedes cójanlo, léanlo. Si ustedes han leído la Biblia, ahí sí atrévanse a repetir. Pero si no están leyendo la Biblia, no hagan eso, porque estarían siendo seguidores de hombres. Y para Dios, ¿qué creen? Para Dios era un piropo que el ser humano sea seguidores de hombres. Para Dios es una ofensa. Nosotros no somos seguidores de hombres, seguidores de Dios, no seguidores de seres humanos. Seguidores de Dios. ¿Qué es ser seguidor de Dios? De su palabra. Vamos a orar ya para terminar. Hecha la aclaración. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, gracias porque
Precisamente el capítulo que estábamos leyendo hoy habla de dos tipos de profetas: los falsos y el profeta verdadero. El profeta verdadero, ¿cuál es la finalidad que tiene? Anunciar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra, Jesús dijo, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. No dijo la palabra Antiguo Testamento, pero dijo en la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Se está refiriendo a las Escrituras. Jesús mismo dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de él. ¿Dios de quién está hablando? Dios está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios está exaltando seres humanos? No. Dios está exaltándose a sí mismo. Dios es verdadero. Nuestro testimonio es falso, pero el testimonio de Dios es verdadero. Ten misericordia, Padre, de las personas que, llevando tiempo escuchando la palabra a través de nosotros, todavía en su corazón son pecadores. O peor aún, que escuchándonos a nosotros, escuchan también a otras personas que dicen que son pecadores. Todas las religiones, todas dicen que son pecadores y sustentan con versículos de la Biblia, pero para poderlo hacer tienen que no ver otros versículos. Cuando les mostramos esos otros versículos, no los saben explicar y resultan muchas veces hasta negando la palabra o diciendo es que tal vez esa traducción está mal y teniendo que ir a recurrir a Biblias de lenguaje moderno, porque en ellas han tratado de subsanar lo que no habían podido explicar, lo han tratado de cambiar, alterar, aún por encima de los originales en griego del Nuevo Testamento. Padre, ten misericordia de las personas que están con nosotros, ya llevan bastante tiempo escuchando, bueno, así sea una semana escuchando y que todavía no han recibido la salvación. Permíteles recibir la salvación. Ábreles el entendimiento para que comprendan tus escrituras. Te pedimos por la misericordia para ellos, así como la tuviste con nosotros, ten misericordia con ellos. Por algo les has permitido llegar hasta acá, porque quieres que reciban la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Mire, hasta con corrección. Ya saben, si ustedes escuchando algo no les parece, escríbanme, me pueden escribir directamente. Si con la Biblia me logran demostrar que me he equivocado, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, soy feliz diciendo me equivoqué. Soy feliz. No hay problema. Ese es un ejercicio para la vida de creencia, es el mejor ejercicio. ¿Quién tiene una vida de creencia equivocada? La persona que no puede reconocer que se equivoca. La persona que aún cometiendo errores hace como el gato. Tapa. De esa persona se puede confiar. No es confiable. Estoy hablando aún incluso de justos, de hermanos. Entonces Dios me permitió estar en este puesto compartiendo con ustedes porque me ha dado ese corazón de si me equivoco, reconocer. Es necesario. De lo contrario, no sigan escuchando a alguien que comete errores y tras del hecho busca cómo torcer las escrituras, como hace cualquier persona en modo natural, para tratar de quedar siempre bien, quedar bien, ¿no? Acá el único que queda bien es Dios. Nosotros cómo tenemos que quedar 100% equivocados. Algunos, el que se viste con corbata, no todos, sea que se vista con corbata o se vista sin corbata, desde que sea justo, todos nosotros somos equivocados. Todos nosotros somos. El único verdadero, Dios. 100% Dios. Nos vemos mañana con el capítulo 24 de Jeremías. No sé exactamente qué tendrá, mañana nos enteraremos. Nos vemos, chao.